Un pequeño detalle que a más de uno ya hasta se le habrá olvidado. Yo recupero esta publicación de Deselectrocutador, que ya sabéis que es una... Bueno, es una cuenta que, bueno, últimamente mete caña de la buena. Y fijaros porque habla aquí del recorrido del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que, bueno, básicamente lo necesitan porque tiene tal grado de casos de corrupción que ahí lo aguantan como pueden, ¿no? Aznar 8 meses, Rajoy 24 meses, Casado 40 meses y Feijóo 14 meses. Bueno, Casado y Feijóo son los de esta última etapa que suman 54 meses, que son más de 4 años. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! 4 años en esta última etapa, pero si sumamos todos, 7 años y 2 meses vulnerando la Constitución. Me parece tremendo. Yo creo que bueno, aquí hacen bien en recordarlo, aquí lo repetimos porque esto evidentemente no es una cuestión de derecha o de izquierda, es un ataque a la democracia y precisamente pues toda esa corrupción que tienen y que al final, bueno, pues parece que tienen ese manto de protección. Recordamos precisamente esos acuerdos de PP y Vox, ¿no? que están haciendo esos gobiernos y que, entre otras medidas, me llamó bastante la atención en una de las comunidades autónomas con más casos de corrupción, ¿no? Todavía está el señor Mata, creo que en la cárcel, y de hecho la página de casos aislados pues son centenares de casos de corrupción, la mayoría de ellos del Partido Popular, y veis cómo pues una de las primeras medidas que quieren poner en marcha, ya hemos visto ese acuerdo en el País Valenciano, en la Comunidad Valenciana, de cómo también han hecho un macro proyecto de acuerdo de medidas a poner en marcha, muy innovadoras todas ellas, y en este caso la primera de las que se han acordado es eliminar la Oficina Anticorrupción de Baleares, porque es un ente prescindible, ¿no? Y bueno, os recomiendo siempre la página esta de casos aislados, donde se detallan hasta 124.000 millones de coste en casos de corrupción. En este caso, si pues se puede elegir, está todo hecho por partidos, por comunidades autónomas, y en el caso de Baleares había cientos de casos de corrupción, y veis que, bueno, gran parte de ellos pues del Partido Popular. Bueno, razón de más para quitar ese tipo de contenido. Y luego vemos cómo los casos estos que ya llevan décadas, como el caso Púnica, la Gürtel, todo esto, y esta señora que está como implicada en casi todo le salen ranas, igual como digamos también al señor Aznar todos sus ministros estaban en caso de corrupción, pero él mismo luego nunca le pasaba nada. Incluso el señor Florentino Pérez, como se le pilla siempre en esa financiación ilegal en los diferentes casos de corrupción, alguna de sus empresas participa, pero ese manto de ese poder que está más allá, recordando un poco la historia de Berlusconi, cómo te pillan con el carrito del helado, incluso sobornando a un juez, incluso pagándole a más de 20 prostitutas, algunas de ellas menores de edad, y después de una condena de 7 años al año te absuelven como si nada. Es decir, ya sabéis que el tema de la justicia, bueno, pues al final tiene sus partes que no están muy bien. Y fijaros aquí cómo dice Jesús Cintora, casi una década de pesquisa y la operación Púnica se desinfla entre reproches de jueces, fiscales, archivo de la imputación de Esperanza Aguirre, Ignacio González, y decisión de no investigar al PP como persona jurídica por el caso de corrupción. Es decir, esto es impresionante. Es decir, que el control mediático es importante para que esto no pase desapercibido, o bueno, en el caso de crear, es decir, no solamente son los casos que crean hacia los rivales políticos, que van preparando con los medios de comunicación, como hicieron con Lorgia Fuentes, para luego pues meterla en la cárcel, como hicieron con Lula, y bueno, es que se lo merece, ¿no? Después de esas campañas de ruido. Y aquí vemos como incluso hay jueces que han quitado a ciertos jueces para poner a otros que le han puesto precisamente estos casos políticos, que al final, bueno, pues bueno, tienen esa realidad. Y luego, bueno, pues vemos incluso cómo los tiempos, hemos visto incluso cómo, creo yo, la brutalidad de sentencia esta de los 18.000 euros de Irene Montero, diciéndole o acusándole de una cosa que no hace, pero el timing perfecto para llegar a las negociaciones. Vimos también cómo se conocía todo este asunto, digamos, de Mónica Oltra varias semanas antes de las elecciones, pero junto se publica después de las elecciones. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo
condenados por corrupción dos exalcaldes del PP de León un día después de arrasar en las elecciones. Es que es todo tan loco y tan impune que, bueno, pues nada, nuestra Españita, es decir, parece que aquí todo vale. Pero fijaros si no es casualidad que precisamente, bueno, pues estos exalcaldes del PP de León que luego arrasaron presentándose, si no me equivoco, no sé si con otra marca, se presentaron como independientes, pues es decir, sale la sentencia, que no es firme, al día siguiente de haber arrasado en las elecciones. Por aquí, bueno, lo que dice lo normal en la España neofranquista. Manifestaciones en la sede del PP. Róbanos a todos, a mí, róbame a mí primero, por favor, Ayuso, róbame a mí. En fin, el Supremo consagra la triple corrupción municipal, autonómica y estatal. Aquí todo vale. Y por ir a una de estas noticias que tienen relaciones. Si hoy conocíamos cómo el señor Baltar hizo funcionaria a la hija de su chofer poco después de que asumiera la multa por exceso de velocidad. Pues que esto se sabe y aquí no pasa nada. Como mucho nos enteramos que no se va a presentar, pero por unos malos resultados en la Diputación de Orense, el señor pero ¿cómo podemos saber esto y que este tipo no vaya a la cárcel? Pero sabiendo la de casos de corrupción que tiene este tipo, que creo que tenía hasta 10 multas, y que le da una plaza de funcionaria pocos días después de que el chofer, que es su padre, se hiciera cargo de las multas. Vimos como una multa por casi 200... No sé si... una burrada. Pero además que eran varias, ¿no? Y que ahí lo trataban de arreglar. Pero es más, yendo más allá, porque al final, vinculando esto con el tema de las cloacas mediáticas, hace unos días, ¿no? En el todo vale, porque esta señora sigue sin estar en la cárcel, la que fue la secretaria general del PP, y por eso le interesa tanto que el Consejo General del Poder Judicial siga secuestrado. Es que esto ya es la monda lironda. Es decir, Cospedal contrató a Villarejo para tapar corrupción del PP y atacar a independentistas y Podemos. Bueno, esto ya lo hemos visto. Autorizó vuelos de Juan Carlos I para comisiones y utilizó el Falcon para viajes de periodistas como Jorge Bustos. Tanto que hablan del Falcon y demás. Hoy ha sido absuelta por el juez García Castellón o el señor García Castellón, que le dijeron venga usted para acá. Todos estos audios los hemos escuchado por gente del PP, lo ponen ahí y bueno, pues aquí vemos. García Castellón vuelve a dejar a Cospedal fuera de una investigación sobre el sabotaje al caso de la Caja B del PP. Ya ni siquiera con los graves casos que hemos visto de extorsión para inventar noticias falsas contra Podemos o sino incluso para atacar a los que tenían las pruebas de la corrupción de su partido, ¿vale? Y ya con los audios que hemos escuchado de Villarejo, yo creo que sería suficiente para que toda esta gente estuviera en la cárcel y muchos periodistas, yo no sé si en la cárcel, yo creo que también, como Ferreras, Ana Rosa, Ana Terradillos, pero por lo menos que desaparecieran de la televisión. Son un auténtico cáncer contra la democracia. Es decir, que todo esto ya sabemos cómo operan, pero aquí todo vale, incluso por una parte, bueno, a lo mejor que tiene cierta ideología o que vota cierto partido, incluso lo aplauden porque le viene bien hacia ellos, ¿no? Bueno, en este caso leemos un poco de esto que, bueno, pues por muchas veces que lo repitamos, pues no deja de ser impresionante. En este caso, la pieza 36 del caso Villarejo, solamente del caso Villarejo. Luego en la Gürtel también son otras decenas, es decir, cada uno de los casos tienen decenas y decenas de causas porque es corrupción a un nivel ya que es muy difícil de medir, incluso de encausar, ¿no? La pieza 36 del caso Villarejo investiga presiones al entonces abogado de Bárcenas para que no trascienda la financiación irregular del partido, pero el juez rechaza citar a la Secretaría General como testigo e imputar a Javier Iglesias Largo, el abogado que ofreció un pacto de silencio a Bárcenas. El juez García Castellón no quiere volver a ver a María Dolores de Cospedal por la Audiencia Nacional después de que archivara su causa de imputación que el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. García Castellón se ha negado a que declare como testigo la otra pieza del caso Villarejo, muy vinculada a la primera. Concretamente investiga presiones al abogado del extesorero para que información de la Caja B del Partido Popular no llegara a los medios de comunicación. Bueno, todo esto lo hemos escuchado y no deja de sorprendernos. Y de hecho, esta misma semana
hemos escuchado decirle esto al señor Villarejo. Ya sabéis que también las cosas que dice hay que pillarla entre pinzas. No tanto los audios que parece que ya están grabados hace bastante tiempo y que no necesitan ningún tipo de contexto. Es una auténtica burrada las que se dicen ahí. Y vemos aquí este testimonio de Villarejo sobre el Real Madrid y los árbitros, ya que se ha puesto el tema del Negreira y tal, y también el poder que hemos visto en el fútbol. Y bueno, otra vez, con la reciente muerte del señor Berlusconi, pues el control del medio y del fútbol sabemos lo importante que es para hacer crecer tus negocios y también para incluso ser presidente de gobierno, por más que tengas casos de corrupción, te pillen sobornando a jueces, te pillen pagando a decenas de chicas jóvenes, prostitutas, algunas menores de edad para que no hablen, etc, etc. Bueno, increíble, pero esto no solamente en España. Vamos a ver estas declaraciones. El programa de TV3... Pues, señoría, si digo la verdad no me acuerdo en líneas generales, pero lo que sí pude decir es que efectivamente en un principio uno de los objetivos, digamos, en el tema de la llamada Operación Cataluña, uno de los objetivos que señalaron fue este señor, el señor Rosell, ¿no? Pero luego después yo hice una serie de gestiones, verifiqué que no era cierto, y hay dos notas informativas mías, dos notas de inteligencia, que vamos, una es, le diré más o menos, una es de finales del 2012 y otra de 2014, donde hago constar que es un tema de fútbol. Incluso ya menciono algo de líos de árbitro y tal, pero como yo previamente ya había dicho que también estaba el Real Madrid en esta movida, por lo visto a alguien no le interesó seguir en esa línea. Una pregunta, ¿usted ha...? Bueno, en fin, yo creo que más que esto, yo no sé qué puede pasar. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.